Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta de poder estar un día más con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso de Estados Unidos, un caso que ha dividido a las personas. La gente que sabe de este caso, que escuchan, que leen, que investigan este caso, pues tiene opiniones muy divididas. Mucha gente está a favor de la persona que terminó siendo culpable y muchas otras personas creen que esta persona es la culpable y que tiene que pagar por el crimen. Vamos a ver el caso de Darlie y sus hijos. Darlie Lynn Peck nace el día 4 de enero de 1970 en Pensilvania, Estados Unidos. Cuando tenía 15 años y estaba viviendo en Texas, ella conoce a Darien Routier. En ese momento, él tenía 17 años. Ambas familias eran vecinos y se llevaban muy bien y los chicos comenzaron una relación. Luego de 4 años de noviazgo deciden casarse. Se asentaron en un pueblo llamado Rowlett y tuvieron 3 hijos, Devon, Damon y Drake. Para el año 1996, cuando todos los hechos sucedieron, Devon, el mayor de los hijos, tenía 6 años, Damon tenía 5 y Drake tenía apenas 7 meses. El 6 de junio de ese año 1996 a las 2:31 de la mañana, los servicios de emergencias recibieron una llamada. Una mujer gritaba del otro lado de la línea que la habían apuñalado a ella y a sus 2 hijos menores de edad. También se podía saber que el esposo estaba en la escena, ya que ella se comunicaba constantemente con él. Gritaba que necesitaban ayuda y conforme iba avanzando la llamada, ella decía que uno de sus hijos estaba perdiendo la vida. En cierto punto aseguró que uno de los pequeños ya había muerto. La policía llegó a la casa de Darien y Darlie Routier. Era Darlie la que había hecho la llamada a emergencias. Una vez allí se encontraron con un escenario espantoso. Los 2 hijos mayores de 5 y 6 años de la pareja estaban tirados en el suelo. Tenían varias heridas de arma blanca. El que más estaba herido era Devon, porque él tenía 2 puñaladas que le estaban atravesando los pulmones. Su padre le había puesto varias toallas mojadas para poder detener la hemorragia y también estaba intentando darle primeros auxilios, pero nada de eso funcionó. Para cuando los servicios de emergencia atendieron al menor, este ya había fallecido. Por otra parte, el otro pequeño Damon también estaba herido. Otra de las personas de la familia que estaba herida era Darlie. Ni Darien, el esposo, ni el pequeño Drake de 7 meses tenían ninguna herida. Es más, mientras todo eso pasaba, el bebé de 7 meses estaba en la segunda planta de la casa durmiendo tranquilamente. No le había despertado el bullicio ni le había pasado nada. Darien también, el esposo de Darlie, estaba completamente normal. Él dijo que se había despertado por los gritos de su esposa. En ese momento la policía comienza a hacerle preguntas a Darlie. Las heridas que ella tenía eran superficiales, así que pudieron tomarle una declaración antes de llevarla al hospital. Darlie contó en su declaración lo siguiente: ese día habían cenado con su hermana. Cuando la cena terminó, le pidió favor a Darien que pudiera llevarla a casa, ya que no quería que regresara sola. Darien salió para hacer esto y ella se quedó sola en casa con los 3 niños. Preparó al menor, a Drake, para llevarlo a dormir y los 2 hijos mayores subieron a sus habitaciones para tomar sus almohadas y sus sábanas y bajarlas hacia la sala para ver una película. Los 4 estuvieron allí en la sala hasta que Darien llegó y se llevó al pequeño Drake a la segunda planta de la casa, a la habitación para que durmiera. Estuvo viendo un poco la película con sus hijos y su esposa y luego también se fue a la habitación a
dormir. Darlie se quedó en el sofá porque ella tenía varios días de estar durmiendo allí. Dijo que lo hacía porque cualquier movimiento que Drake hacía, cualquier pequeño ruido, como ella estaba tan pendiente de él, la despertaba. Así que durmiendo en el sofá podía tener una noche más tranquila, un sueño un poco más profundo y así estar mejor al día siguiente. Era Darin el que se encargaba de levantarse en las noches si el pequeño necesitaba algo, pero también comentaron que era un niño muy tranquilo, así que realmente durante la noche no llegaba a llorar mucho. Dijo que sus 2 hijos pequeños quisieron quedarse a dormir con ella en el sofá. Se quedaron dormidos mientras veían la película y ella no sintió nada hasta pasadas las 2 de la mañana. Dijo que en ese momento ella despertó y vio a un hombre parado frente a ella. Como estaba todo oscuro, realmente no pudo saber quién era este hombre, no pudo ver mucho de él. El hombre forcejeó con Darlie y la hirió en el cuello. La herida que tenía Darlie estaba muy cerca de la carótida. Si hubiese estado movida 2 milímetros, la herida hubiese sido mortal, o si también hubiese sido más profunda. Pero como era superficial, no le había pasado nada. Luego de forcejear con este hombre, ella dijo que este huyó por el garaje de la casa. Hay que destacar aquí que para ir por el garaje, este hombre tenía que pasar por el cuarto de lavado. Es muy importante, es un detalle que tienen que recordar para cuando se vean las pistas del caso. Darlie lo primero que hizo luego que vio que este hombre se había ido fue ver a sus hijos. Encendió la luz y vio que estaban bañados de sangre. Ya fuese por la adrenalina o por cualquier otra cosa, ella realmente no se llegó a sentir herida del cuello en ese momento. Comenzó a gritar el nombre de su esposo y este bajó y se encontró con la escena. Allí fue cuando ella tomó el teléfono y llamó al servicio de emergencias. Esa fue la primera versión que dio Darlie sobre lo que había pasado. Describió también a este hombre para que la policía lo buscara. Dijo que era un hombre blanco con una gorra de béisbol oscura, una camiseta negra y el cabello largo a la altura de los hombros. Aunque supuestamente había forcejeado con él, no logró dar una descripción física, como ya les dije, por la oscuridad. Lo que hicieron las autoridades fue que aseguraron el perímetro alrededor de la casa y comenzaron a buscar si había alguna persona con estas características. También comenzaron a buscar dentro de la casa si había alguna pista que les pudiera ayudar a saber a quién estaban buscando. En el garaje donde supuestamente este hombre había salido, se pudieron dar cuenta que en una de las ventanas la red para mosquitos o la mosquitera estaba partida con lo que se creía era un cuchillo. Así que creyeron que tal vez este hombre podía haber entrado por allí. La única que sobrevivió al ataque fue Darlie. Sus 2 hijos perdieron la vida. Ella fue dada de alta del hospital 4 días después de haber sido ingresada. En ese momento ella dio otra versión de los hechos. Dijo que había recordado bien y que en realidad ella se había despertado por el peso de su hijo Devon en su hombro, que vio cómo el sujeto salía del salón hacia el cuarto de lavado y en ese momento comenzó a seguirlo. Dijo que como estaba todo oscuro se rompió una copa que tenía en la cocina y en ese momento el hombre salió corriendo, así que verdaderamente ella ya no lo había podido seguir. Encendió la luz y se dio cuenta que sus hijos estaban heridos. Dijo que caminó un poco más hacia el cuarto de lavado y vio que el cuchillo con el que supuestamente los habían atacado estaba tirado. Ella lo tomó, lo llevó a la cocina y lo dejó allí. Dijo que en un primer momento no se dio cuenta que estaba herida, pero fue después cuando empezó a salpicar la sangre que vio que ella también había sido apuñalada por este hombre. De nuevo repitió la versión anterior, que había gritado, su esposo bajó y ella llamó a los servicios de emergencias. Mientras los padres le daban un entierro a sus hijos, la policía llamó a un experto en escenas del crimen. Aquí fue que todas las personas comenzaron a dudar si Darlie estaba o no estaba diciendo la verdad. El experto en escenas del crimen dijo que para él en esa casa nunca había habido un intruso. Dijo que no había ninguna señal ni de forcejeo en la casa, ni de que se hubiesen querido robar algo, que podría ser al final
pues el objetivo de algún intruso. La familia Routier tampoco tenía enemigos para que fuese un ataque directo, así que todo el mundo iba por la perspectiva del robo. Teniendo en cuenta la hipótesis del robo, las joyas de Darlie estaban en la cocina. Estaban puestas en un lugar donde se podían ver porque ella ese día en la noche había estado arreglando su joyero y como estaba cansada las había dejado ahí y no había terminado. Estas joyas estaban completas donde ella las había puesto. También había algo muy extraño, y es que recuerden que la red para mosquitos o la mosquitera estaba rota. Se pensaba que la habían roto con un cuchillo y la muestra que se hizo de esto fue positiva. Pero el problema era una cosa: el cuchillo era el mismo cuchillo que se había utilizado como arma homicida, y ese cuchillo pertenecía a los Routier. Ellos tenían un juego bastante característico, se podía ver que el cuchillo pertenecía a este juego por los colores del mango, y además de todo, esta abertura se había hecho desde fuera. Así que realmente, pensando de una manera lógica, la persona tenía que haber entrado a la casa, tomado el cuchillo, tenía que haber salido, roto la red para mosquitos de la ventana y luego entrar por allí. Cosa que era un poco extraña porque si alguien ya está dentro de tu casa, no va a salir para volver a entrar por un espacio más reducido y donde no esté completamente cómodo. También hay que recordar que la persona tenía que pasar por el cuarto de lavado para salir al garaje, que era el lugar por donde supuestamente había tanto entrado como salido. También recordemos que Darlie dijo que el cuchillo estaba cerca de ese lugar, pero en la escena, en el lugar donde supuestamente ella había recogido el cuchillo, no había ninguna mancha de sangre. Cosa muy extraña porque el cuchillo, se puede ver en las fotografías de la escena, estaba completo cubiertamente de sangre. Así que si había estado en el suelo, tenía que haber quedado rastro de esta. Con el cuchillo también pasaron varias cosas que llamaron la atención. No solamente por la posición donde supuestamente estaba y por el hecho de que no había sangre alrededor, sino porque Darlie, cuando dio su primera declaración, y además de eso los días en los que ella llegó a salir del hospital, estuvo repitiendo que como ella había agarrado el cuchillo, iban a estar sus huellas, que iba a estar contaminado y que no se podía utilizar como una prueba para saber quién era la persona que había entrado a la casa. En el cuchillo había sangre de Devon y también sangre de Darlie, pero no había sangre de Damon. Era muy extraño porque los tres tendrían que haber sido atacados con el mismo cuchillo, pero esto parecía que no había sido así, ya que no había sangre, no había ni un solo rastro de ADN de ese niño allí. También el cuchillo tenía muchas huellas, no solo las de Darlie, tenía algunas que fueron parcialmente las de Darin, también había otras que eran las del hijo mayor, las de Devon, y también tenía huellas de la hermana de Darlie, porque ese cuchillo había sido utilizado en múltiples ocasiones y obviamente pues iba a haber huellas de todas estas personas, y con la mezcla hubo muchas que no se pudieron realmente identificar, así que eso no sirvió de mucho. Si bien todo esto no daba lugar a que algún extraño hubiese entrado a la casa, sí hubo una cosa que pudo dar un poco de esperanza a esta hipótesis, y fue el hecho de que en la mesa del salón se encontró una huella que no estaba completa y que era una huella de sangre. Se llegó a comparar esta huella con la de Darin y no era la de él. También se llegó a comparar con la de la hermana de Darlie, tampoco era de ella. De los niños no podía ser porque era una huella grande, y recordemos que los dedos de los niños pues son más pequeños que los de los adultos, así que la última que quedaba era Darlie. Esta huella no se pudo comprobar si era o no era la de Darlie, porque para la policía no tenía el tamaño ni las características adecuadas, no estaba completa, así que realmente no se podía tener un análisis al 100%, pero no se pudo ni decir que sí, ni tampoco que no, así que en ese momento quedó la duda que tal vez esa huella podría ser de algún intruso. También había una huella en el recibidor de la casa que era del zapato de trabajo de un hombre. Por la talla se pudo saber que era la de Darin, pero para muchas personas también quedó la opción de que el intruso podía ser del mismo tamaño de pie de Darin y podía haber dejado esa huella al pasar por la casa.
Otro detalle todavía más extraño fue un calcetín que se encontró a unos 20 metros de la casa en el basurero de un vecino. Darin identificó ese calcetín como suyo y dijo que había estado en el cuarto de lavado, que ese calcetín lo habían lavado y secado ellos ese día. Acá hay otra cosa muy extraña. El calcetín estaba empapado con sangre, pero solo era la sangre de los niños. No tenía sangre de Darlie. Una cosa muy rara, ya que si el atacante lo había agarrado por equivocación o se lo había llevado con él cuando salía, tendría que tener la sangre de los tres, porque él, al haber atacado a los tres, tenía, ya fuese en su ropa, en su cuerpo, en cualquier parte, pues sangre de las tres víctimas, pero realmente no se pudo encontrar sangre de Darlie. Sí se encontraron muestras de ADN. No se pudo saber realmente de dónde venía este ADN, pero era ADN de Darlie. Pero esta prueba también era hipotética, ya que no se podía comprobar cuando se había puesto el ADN de Darlie allí. Recordemos que ella había lavado, había secado y seguramente había comenzado a guardar la ropa, así que en el momento en que lo sacó de la secadora o lo puso en algún lugar, pues iba a tener contacto con ella, así que su ADN se había quedado adherido allí. Eran cosas muy extrañas, pero para la policía había suficiente información como para declarar a Darlie la principal sospechosa. Ellos creían que ella había apuñalado a sus dos hijos y luego se había hecho la herida para quedar como una víctima más. Además de esto, se agregó a la acusación de Darlie unos videos. El segundo hijo de la pareja, Damon, estaba cumpliendo 5 años en los días del crimen, no exactamente ese día, pero sí en los días cercanos. Así que cuando Darlie ya estuvo bien, la familia decidió hacerle un pequeño homenaje como si fuese su cumpleaños. Lograron obtener los policías un video casero de esta fiesta y se miraba a Darlie muy feliz, cantó feliz cumpleaños, aplaudía, compartía con la gente. Para la policía, no era la forma de actuar de una madre que acababa de perder a sus hijos. También se logró grabar otro video que la policía hizo sin que Darlie lo supiera. Ella estuvo visitando durante un día 8 veces las tumbas de sus hijos. Para la policía esto era una muestra de que ella se sentía muy culpable. Pero para Darlie era una muestra de que extrañaba a sus hijos. También dijo que durante el cumpleaños o la fiesta póstuma de cumpleaños estaba feliz porque ella sabía que su hijo estaba muy emocionado de cumplir 5, estaba muy contento de estar creciendo y era de esa manera que ella lo quería recordar en ese momento. También abogaron por ella las enfermeras del hospital, diciendo que los 4 días que ella estuvo allí se mostró muy triste, muy acongojada, que extrañaba mucho a sus hijos y que se miraba como una madre que acababa de tener una pérdida. Aún así, ella fue capturada y llevada a juicio. Fue un juicio muy mediático por todo lo que había pasado y más que todo por la corta edad de las dos víctimas y que además se estaba culpando a su propia madre. La primera prueba que se tomó en cuenta en el juicio fue el calcetín. ¿Quién había puesto este calcetín en el bote de basura del vecino? Y lo más importante, ¿por qué no tenían la sangre de Darlie? Para la acusación, Darlie había salido con el calcetín en la noche y lo había dejado en el bote de basura para que toda la hipótesis del intruso tuviera un poco de sentido. Su defensa llevó a un médico forense. Este médico forense dijo que Darlie había sido la primera de los 3 en ser atacada, que si ella hubiese salido con el calcetín a la calle, tendría que haber dejado un rastro de sangre por todo el lugar, y eso no estaba así. Que si ella hubiese salido por el cuarto de lavado, luego al garaje, tendría que estar su sangre en este lugar, y esto era completamente negativo. Se llegó a la conclusión de que Darlie había sido la primera en ser atacada por el tiempo. Según este médico, los niños, por su edad y por su complexión, con las heridas que tenían, no podían haber sobrevivido más de 9 minutos. La llamada al 911 duró 4 minutos.
Luego de eso, el niño menor sobrevivió 2 minutos más. Esto da un total de 6 minutos. Si los niños podrían haber sobrevivido hasta 9, esto le da a Darlie solo 3 minutos para salir a la calle, dejar el calcetín, abrir la red de mosquitos con el cuchillo, infligirse las heridas y llamar a gritos a su esposo. Era una porción de tiempo muy pequeña. De nuevo, la defensa se quedó con el hecho de que Darlie se tenía que haber autoinfligido las heridas primero y que esto no cuadraba con la escena del crimen. También este mismo médico forense dijo que las heridas de Darlie no podían ser autoinfligidas, que él había visto muchas heridas de arma blanca durante toda su carrera y que las que ella tenía por el ángulo era casi imposible que ella misma se las hiciera. Luego vino el turno de la acusación. Ellos mostraron unas cartas que Darlie había escrito un mes antes de todo lo que pasó, en las cuales ella decía que quería quitarse la vida. También se llegó a saber que Darlie había padecido depresión posparto y además de eso que la familia estaba pasando por una muy mala racha económica. Darlie era una persona que estaba acostumbrada a un alto estilo de vida, pero en los 2 meses anteriores a todo esto el negocio de su esposo no iba muy bien y no habían tenido ganancias sino pérdidas. Así que durante esos 2 meses ella no había podido hacer muchas cosas. Incluso se había endeudado para ir de viaje a Cancún con una amiga, cosa que había puesto todavía más problemas económicos en la familia, por lo cual llegaron a creer que tal vez ella quería quitarse la vida por estos problemas y a la vez también quitarle la vida a sus hijos. Otra hipótesis que barajó la acusación con el tipo de los problemas económicos fue que Darlie quería quitarle la vida a sus hijos porque ellos representaban un gasto para ella y su esposo, y que luego se hizo las heridas para que quedara de nuevo como otra víctima. Todo esto era circunstancial porque no había ninguna prueba de ello, eran nada más argumentos que tenía la acusación. La acusación utilizó al mismo médico forense de la defensa para que analizara unas manchas de sangre que estaban en la ropa de Darlie, la ropa que tenía ella la noche del ataque y que no era sangre de ella. Este médico forense dijo que las salpicaduras de sangre que tenía Darlie eran propias de una persona que le pegaba una puñalada a alguien que estaba en una altura más baja, que luego de eso sacaba el cuchillo, lo subía a la altura de la cabeza y luego volvía a atacar a la persona, que por el ángulo y el tamaño podría ser más o menos ese el escenario en donde se habían producido las manchas. Como pueden ver, fue un juicio lleno de contradicciones, ya que las mismas pruebas se contradecían entre sí. Si bien había pruebas por las manchas de la ropa de que tal vez Darlie había dañado a sus hijos, las heridas que ella tenía no habían sido provocadas por ella misma, según este médico forense. Además de eso, caía mucho en el jurado el hecho de que se presentó a Darlie como una madre fría que no se preocupaba por sus hijos porque estaba feliz cantando el feliz cumpleaños en la fiesta póstuma de su hijo. Todas estas cosas fueron analizadas por un total de 6 horas por este jurado. Darlie Routhier en el año 1997 fue declarada culpable del asesinato de su hijo Damon. Por su hijo Devon no hubo un juicio. Se cree que como ya había sido declarada culpable y además le dieron la máxima sentencia, que en ese momento era la pena de muerte, ya no hubo necesidad de hacer otro juicio. Darlie está ahora en el año 2020 a la espera de su ejecución, la cual se hará con la inyección letal. Lleva más de 20 años en el corredor de la muerte. Realmente para muchas personas el hecho de que le dieran la pena de muerte cuando todas las pruebas eran meramente circunstanciales es una sentencia demasiado severa. Pero como les dije al principio, también hay muchas personas que creen que ella es 100% culpable y que tiene que estar en este lugar. En los años 2008 y 2014, ella y su defensa volvieron a solicitar análisis de ADN, fueron concedidos pero realmente no la ayudaron en mucho. Todavía podrá pedir más apelaciones ya que realmente no hay una fecha para su ejecución. Ella y su esposo Darin siguieron juntos a pesar de la condena. Él creía que ella era inocente y la visitaba en la cárcel con su hijo más pequeño.
pero en el año 2011 ellos se divorciaron. Dijeron que por diferencias irreconciliables, que el hecho que él estuviera en la cárcel, él quería rehacer su vida afuera y quería disfrutar de otras cosas con su hijo, así que pensaron que esta era la mejor opción. Ha habido se han visto muchos libros, películas y reportajes acerca del caso de Darlie. Hasta en este momento todavía es un caso que divide a todo un país y a las personas que saben de él. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué piensan? ¿Darlie es culpable o es inocente? Como ya les dije, creo que las pruebas se contradicen muchísimo entre sí. Creo que la que más juega en contra de Darlie es que ella cambió su testimonio, vamos a decirlo así, su declaración. Y aparte que donde ella dijo que estaba el cuchillo no había sangre. Así que es muy raro. A mí también se me hace muy raro que en el cuchillo solo hubiera sangre de un niño y que en el calcetín que se encontró fuera no hubiera sangre de ella, pero sí su ADN. La única persona que sabe 100% lo que pasó ahora es Darlie, porque no creo que ni los niños se enteraran de lo que estaba pasando esa noche, si es que fue ella. Si no fue ella, creo que tampoco ella se llegó a enterar mucho de lo que pasó esa noche. Así que sigue siendo un misterio, aunque el caso está resuelto. Ella está esperando su ejecución. Hasta ahora no hay fecha, eso también es un tanto incierto, no se sabe, porque como ella tiene recursos, puede volver a pedir más ADN y todo esto. Y también están confiando mucho en el dedo, en la prueba, en la huella de sangre de dedo que estaba allí, ya que no se pudo decir si era o no era de ella. Así que podría dar pie a que fuese de un tercero, de otra persona que estaba por allí. Pero todo es circunstancial. Todo el juicio en sí, no solamente la acusación, la defensa también se basaba en cosas circunstanciales, pero creo que las pruebas forenses, en lugar de ayudar, fueron más extrañas todavía, porque la herida no era autoinfligida, pero las picaduras que ella tenía en la ropa sí eran de un ataque. A mí se me hace eso demasiado raro, demasiado extraño. Si se preguntan por el esposo, Darin no fue tomado en cuenta como un posible culpable porque no había tiempo. De nuevo jugó mucho a favor de él el tiempo. Él tenía que haber bajado, tenía que haberlos atacado, salido de ahí por el garaje. Su esposa rápidamente gritó y lo llamó y él bajó de las escaleras en lo que salía a dejar el calcetín, en lo que regresaba a romper la mosquitera, todas esas cosas. También lo de la mosquitera con el cuchillo es raro. El caso se me hace súper rarísimo, pero hay una condenada, hay una culpable, está esperando su sentencia. Díganme qué creen, si es culpable o inocente y qué hipótesis tienen sobre este caso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaUR. Y si creen que a alguien más le puede parecer interesante este video, también se lo pueden compartir. Recuerden suscribirse porque actualizo 3 o 4 veces por semana. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.